Buenos días a todos, damos comienzo a la competición. En tarima A tenemos 60 kilos para el primer intento de arrancada de Marcos Conde de Alteromaz, preparado Ezequiel Granado. En tarima B, 63 kilos, primer intento para el Alteromaz de la Comunidad Madrileña. Cambio de peso en tarima A, 65 kilos por favor, para el primer intento de Marcos Conde, preparado Ezequiel Granado. Cambio de levantador en tarima A, levanta Ezequiel Granado, Club Alterofilia Coruña, preparado Marcos Conde. En tarima B, por favor, 65 kilos para el primer intento de la 68 kilos en tarima A, por favor, para Marcos Conde de Alteromaz. Levanta Marcos Conde, preparado Ezequiel Granado. primer intento de tarima B, a 9 minutos de tiempo. Preparado Juan González. Levantamiento válido. Mantenemos 68 kilos en barra para el primer intento de Ezequiel Granado de Alterofilia Coruña, preparado Marcos Lorenzo. Válido, 65 kilos para el primer intento de preparado a 66 kilos, por favor. Levantamiento nulo, repite. Mantenemos 68 kilos en barra. Primer intento para Marcos Lorenzo del Club Alterofilia Coruña, preparado Ezequiel Granado. 66 kilos en tarima. Primer intento para Héctor Barahona. Levantamiento válido. Mantenemos 68 kilos en barra para el segundo intento de Ezequiel Granado, Club Alterofilia Coruña, preparado Marcos Lorenzo. Levantamiento válido. Auxiliares a la barra, 69 kilos para este mismo levantador. Dispone de 2 minutos. Preparado Marcos Conde. Cambio de peso, 71 kilos en la barra para Marcos Conde. Segundo intento de arrancada de Alteromaz, preparado Marcos Lorenzo.
este levantador. Dispondrá de 2 minutos. Preparado Marcos Lorenzo. Cambio de peso, 73 kilos, por favor. 73 kilos para el segundo intento de arrancada de Marcos Lorenzo. Preparado Ezequiel Granado. Levantamiento válido. Mantenemos 73 kilos para el tercer y último intento de Ezequiel Granado, halterofilia Coruña. Preparado Marcos Lorenzo. Levantamiento válido. A la barra 75 kilos, por favor. Para el primer intento de Alejandro Palma, de Amigos Halterofilia Córdoba. Preparado Marcos Ordoña. Levanta Alejandro Palma, 75 kilos, primer intento de la arrancada. Preparado Marcos Ordoña. Levantamiento nulo, repite. Dispondrá de 2 minutos. ...75 kilos en barra para el segundo intento de la arrancada de Alejandro Palma del Club Amigos Halterofilia Córdoba. Preparado Marcos Conde. Levantamiento válido. Mantenemos 75 kilos en barra. 70 kilos para el segundo intento de la mano importante. Preparado.
de Barahona. Levanta en tarima a Marcos Conde de Alteromat, tercer último intento de la arrancada. Preparado Marcos Lorenzo. Levantamiento válido en tarima A, mantenemos 75 kilos para el tercer último intento de Marcos Lorenzo de Club Halterofilia Coruña. Preparado Marcos Ordóñez. Levantamiento válido en tarima A, auxiliares a la barra, 77 kilos, por favor, 77 para el primer intento de Marcos Ordóñez, Club Sevilla. Preparado Alejandro Palma. Levantamiento válido a la barra, 78 kilos, por favor. Para el segundo intento de Marcos Ordóñez, dispone de 2 minutos. Preparado Alejandro Palma. 72 kilos para el segundo intento de Ramón González. Cambio de levantador, levanta Alejandro Palma. 78 kilos para su tercer último intento de la arrancada. 1 minuto. Preparado Marcos Ordóñez. Levantamiento nulo. Auxiliares a la barra, 80 kilos, por favor. 80 kilos para el segundo intento de Marcos Ordóñez, Club Sevilla. Preparado Josué Brecha. Kilos, levanta Marcos Ordóñez, segundo intento de arrancar. Levantamiento válido a la barra, 81 kilos para este mismo levantador. Dispone de 2 minutos. Preparado Josué Brecha. Cambio de peso, 85 kilos, auxiliares. 85 kilos para este mismo levantador.
tarima A, 85 kilos, para el tercer y último intento de Marcos Ordóñez de Club Sevilla. Preparado, Josué Brachi. Levantamiento nulo. Auxiliares a la barra, 100 kilos, por favor. 100 kilos para el primer intento de la arrancada. Perdón, 105 kilos, hay un cambio de peso. 105 kilos para el primer intento de Josué Brachi, del Club San Pablo. Preparado, Javier González. Levantamiento nulo, repite, dispone 2 minutos. Levantamiento válido. 106 kilos para este levantador, dispondrá de 2 minutos. Preparado, Javier González. Cambio de peso, 108 kilos, por favor. 108 kilos, tarima A, por favor. Para el tercer y último intento de Josué Brachi. Preparado, Javier González. ...108 kilos en tarima A, levanta Josué Brachi, Club San Pablo. Preparado, Martín Lisa. Levantamiento válido. Auxiliares a la barra, 140 kilos. 140 kilos para la tarima A. Para el primer intento de Martín Liste, 4 fila Coruña, preparado Javier González.
Hay un cambio de levantador. Levanta Javier González, preparado Martín Liste. Levantamiento nulo, repite, dispone de 2 minutos. Cambio de peso en tarima, 143 kilos para Javier González. Reanudamos el crono. 83 kilos para el segundo intento de quebradilla en tarima. Tarima, 143 kilos para el segundo intento de arrancada de Javier González del Club Elemental Madrid. Preparado Martín Liste. 85 kilos, por favor. Para el segundo intento de quebradilla. Levantamiento nulo, repite, vuelvo a disponer de 2 minutos. Cambio en tarima, 144 kilos en esta ocasión para el primer intento de Martín Liste de Club Halterofilia Coruña, preparado Javier González. Cambio de peso, 145 kilos en tarima A para Martín Liste. Continúa el mismo levantador. Preparado Javier González. En tarima B, un segundo intento para el quebradilla, preparado Darío Barros. Levantamiento válido. 146 kilos en tarima A. ...146 kilos para Javier González, tercer y último intento de arrancada, preparado Martín Liste.
Levantamiento nulo. A la barra 147 kilos. 147 kilos para el segundo intento de la arrancada de Martín Liste del 4 fila con. Cambio de peso en tarima A, 150 kilos para este mismo levantador. Levantamiento nulo, repite, dispondrá de 2 minutos. Levantamiento nulo. Hemos terminado la arrancada en esta tarima. Esperaremos a que termine la tarima B y haremos un descanso de 5 minutos.
21, 100 kilos para el segundo intento de Paco Álvarez. Preparado Danilo Marcos.
111 kilos. Para el tercer y último miembro, Claudio Vallejo. El resto para el tercer. Hombre.
comienzo en los tiempos, por favor, podéis seguir en los puestos. Gracias. Tarima A, 88 kilos en barra, primer intento para Alejandro Palma, del Club Amigos Halterofilia Córdoba, preparado Ezequiel Granado. Lanzamiento válido. Mantenemos 88 kilos en la barra para el primer intento de Ezequiel Granado del Club Coruña, preparado Marcos Lorenzo. Primer intento para Juan González, 80 kilos en tarima B. Levantamiento nulo. Repite. Mantenemos 88 kilos para Marcos Lorenzo, preparado Ezequiel Granado. 80 kilos para el segundo de Juan González. Tiene 2 minutos. Para el segundo intento de Antonio Barahona, preparado a Rodrigo. Levantamiento nulo. Repite. Mantenemos 88 kilos para el segundo intento de Ezequiel Granado, preparado Marcos Lorenzo. 83 kilos para el primer intento a Rodrigo.
en tarima A, Marcos Lorenzo, lo halterofilia Coruña, preparado Ezequiel Granado. Levantamiento válido. Seguimos con 88 kilos para el tercer y último intento de Ezequiel Granado, Club Coruña, preparado Marcos Lorenzo. Levantamiento válido. A la barra 90 kilos, por favor. 90 kilos para el primer intento de Marcos Conde de Alteromar, preparado Alejandro Palma. Muy bien, 85 kilos de barra para el segundo intento de Héctor Barahona, preparado Juan González. Kilos en tarima, levanta Marcos Conde de Alteromar, preparado Alejandro Palma. Levantamiento válido. Auxiliares a la barra 91 kilos para este levantador. Dispone de 2 minutos. Preparado Alejandro Palma. Cambio de peso. 92 kilos, por favor. 92. Para el segundo intento de Alejandro Palma del Club Amigos Alterofilia Córdoba. Preparado Marcos Lorenzo.
Intento válido, 90 kilos para el segundo intento de Jonathan Ruiz. Preparado, Juan Pizarro. 92 kilos en tarima A para el tercer y último intento. Dos tiempos de Alejandro Palma, del Club Amigos de Fila Córdoba. Preparado, Marcos Lorenzo. Juan Pizarro, peso 90 kilos para el segundo intento de Carlos Roybal. Levantamiento nulo. A la barra 93 kilos, por favor. Para el tercer y último intento de Marcos Lorenzo, del Club Coruña. Preparado, Marcos Conde. Levantamiento nulo. A la barra 95 kilos, por favor. Para el segundo intento de Marcos Conde, de Alteromar. Preparado, Marcos Ordueña. Levantamiento válido. A la barra 96 kilos para este mismo levantador. Dispone de 2 minutos. Preparado, Marcos Ordueña. Cambio de peso. 100 kilos a la barra, por favor. 100 kilos para el primer intento de Marcos Ordueña. Club Sevilla. Preparado, Marcos Conde. Jueces, levantamiento. Válido. A la barra 101 kilos. 101 kilos para el segundo intento de este levantador. Dispone de 2 minutos. Preparado, Marcos Conde. Alejandro Solicitado, peso 92 kilos y la barra, por favor, para el primer intento de Jonathan Ruiz. Preparado, Jonathan Ruiz.
Hay un cambio de levantador. Levanta Marcos Conde en tarima A, 101 kilos para su tercer y último intento en los tiempos. Preparado, Marcos Ordóñez. Levantamiento nulo. Auxiliares a la barra, 105 kilos, por favor. 105 kilos. Para el segundo intento de Marcos Ordóñez, de Club Sevilla. Preparado, Josué Brachi. 93 kilos de la barra para el segundo intento de levantamiento. Dispone de 2 minutos. Levantamiento nulo, repite, dispondrá de 2 minutos. Repite con el mismo peso que levanta un mano. ...105 kilos en tarima A para el tercer y último intento en los tiempos de Marcos Ordóñez, de Club Sevilla. Preparado, Josué Brachi. Tercer intento en tarima B para el levantamiento para el Juan González. Levantamiento nulo. Auxiliares a la barra, 125 kilos. Para el primer intento de Josué Brachi, preparado Javier González. Para el segundo intento de Juan González. Preparado Alejandro González. 125 kilos en tarima A para Josué Brachi, Club San Pablo. Preparado Javier González. Levantamiento válido.
126 kilos para este mismo levantador, dispondrá de 2 minutos. Hay un cambio en tarima A. 130 kilos, por favor. 130 kilos para este mismo levantador. Reanudamos el ritmo para José Brachi. Intento alto, 96 kilos, la barra para el segundo intento, pero el primer intento luego sale dando por alto, preparado el momento de nuevo. Hizo 30 kilos en tarima A para el segundo intento de José Brachi. Levantamiento nulo, repite, dispondrá de 2 minutos. ...130 kilos en tarima A para el tercer y último intento en los tiempos de José Brachi del Club San Pablo, preparado Martín Liste. Levantamiento válido. A la barra, 175 kilos. 175 kilos, por favor. Para el 175 será el primer intento en los tiempos de Martín Liste.
Club Coruña, preparado Javier González. Levantamiento válido. Mantenemos 175 kilos para el primer intento de Javier González, del Club Elementa Madrid. Preparado Martínez. 101 kilos para el segundo intento de la Madrid. Preparado Javier González. Levantamiento duro. Repite, dispone 2 minutos. Tercer intento sobre 105 kilos para Fernando González. Preparado Darío Vargas. Tiene 2 minutos. En tarima A tenemos 175 kilos para el segundo intento en 2 tiempos de Javier González. Preparado Martínez. Auxiliares, por favor, Levantamiento nulo. Repite. Vuelvo a disponer de 2 minutos. Cambio de peso en tarima A. 176 kilos para Martí. Segundo intento en 2 tiempos. tercer intento, 106 kilos para Fernando González. 180 kilos. Preparado Darío Vargas.
180 kilos para el segundo intento en los tiempos de Martín Liste del Club Coruña, preparado Javier González. Levantamiento nulo, repite. ...180 kilos, mantenemos los 180 kilos en la tarima A para el tercer y último intento de Javier González del Club Elementos Madrid, preparado Martín Liste. Levantamiento válido. Mantenemos 180 kilos para el tercer y último intento de Martín Liste del Club Coruña. Con este levantamiento finalizamos la competición en la tarima A. 108 kilos, por favor, para el primer intento de preparado Danilo Lagos. ¡Venga, chaval! ¡Vamos, George! 181, señores tarima A, 181. Levantamiento nulo. Segundo intento para Danilo 115 kilos, por favor. Primer intento para Pablo Álvarez, preparado Danilo Lagos.
Tercer intento, 120 kilos para Paco Albo, preparado a los medios.
Vamos a dar comienzo a la competición de esta segunda tanda. En tarima tenemos la competición de la categoría de 73 kilos masculina, 68 kilos en la barra para el primer intento de Joel López, Club Orense. Preparado, Jesús González. 70 kilos, Ahora el tiempo para Joel López en tarima A. Preparado Jesús González. considere 71 kilos, por favor, para el segundo intento del Nicolás Moreno. Está 70 kilos, por favor, en tarima A. Para el primer intento de Joel López. Halterofilia Orense, preparado Raúl Elvira. 75 kilos, primer intento para Iván García. Levantamiento. Jueces. Vale. Continuamos. Perdón. 71 kilos a la barra. Kilos, primer intento de Raúl Elvira y San Fernando, preparado Joel López. Levantamiento. Vale. Seguimos con 71 kilos. Para el segundo intento de Joel López, del Club Halterofilia Orense. Preparado Raúl Elvira. A ver, David, ven para acá. 72 kilos en tarima A. ...73 kilos... para el primer intento de Jesús González del Grupo Andía, preparado Joel López. Sí.
Levantamiento válido. 74 kilos a la barra, por favor. Para el segundo intento de Joel López del Club Halterofilia Ourense, preparado Jesús González. Levantamiento nulo, repite, dispone de 2 minutos. Preparado Raúl Elvira. Levantamiento nulo. Auxiliares 75 kilos a la barra para el segundo intento de Raúl Elvira del Club San Fernando. Preparado Jesús González. En tarima levanta Raúl Elvira, Club San Fernando, 75 kilos para su segundo intento, preparado Gonzalo Herrera. Levantamiento válido. 76 kilos para este levantador. Dispone de 2 minutos. Preparado Gonzalo Herrera. Hay un cambio, pero no afecta el levantador. Cambio en tarima A. 77 kilos a la barra, por favor. 77 kilos. Para el segundo intento de Jesús González de Agandía, preparado Joel Antolín.
dispondrá de 2 minutos. Terminaré tercer y último intento para Ángela González sobre 80 kilos. Cambio en tarima a 78 kilos, por favor, para el primer intento de Joel Antolín de Azdarauz. Preparado Jared Ruiz. Primer intento de Joel Antolín. Preparado Joel Cero. Cambio de levantador. Levanta Yarek Ruiz de la Escuela Tinerfeña. Preparado Raúl Elvira. Levanta Yarek Ruiz. Levantamiento válido. A la barra 79 kilos para el segundo intento de este mismo levantador. Dispone de 2 minutos. Hay un cambio de levantador. Levanta Raúl Elvira del Club San Fernando, 79 kilos para su tercer y último intento en la arrancada. Preparado Joel Antolín. Levantamiento nulo. Auxiliares a la barra 80 kilos, por favor. 80 kilos. Para el primer intento de Joel Antolín de Zarauz. Preparado José Alonso. Levanta Joel Antolín en tarima A, 80 kilos para su primer intento de la arrancada. Preparado José Alonso. Cambio de levantador. Levanta José Alonso, Escuela Tinerfeña. Preparado Héctor Soto. Levantamiento válido. Seguimos con 80 kilos para el primer intento de Gonzalo Herrera del Club San Fernando. Preparado Edgar Barreiro.
Levantamiento nulo, repite, dispondrá 2 minutos. Preparado, Jesús González. Levantamiento nulo, repite. Mantenemos 80 kilos en la barra para el tercer y último intento de Jesús González de Club Gambia. Preparado Gonzalo Herrera. Vamos, Jesús. Segundo intento para la partida de 64 kilos. Preparado Manuel González. Levantamiento nulo. Mantenemos 80 kilos en barra para el tercer y último intento de Gonzalo Herrera, Cruz San Fernando. Preparado Joel Antolín. Levantamiento nulo. A la barra 81 kilos, por favor. Para el primer intento de Joel Antolín del Club Zarauz, preparado Yarek Ruiz.
Mantenemos 81 kilos en la barra para el segundo intento de Yarek Ruiz de la Escuela Tinerfeña. Preparado Joel Antolín. Levantamiento válido. Mantenemos los 81 kilos para el segundo intento de Joel Antolín del Club Zarauz. Preparado Héctor Soto. Levantamiento válido a la barra 82 kilos para el primer intento de Héctor Soto del Club Alcira. Preparado Joel Antolín. Cambio de levantador, levanta Joel Antolín. Dispone de 2 minutos. Hay un cambio de peso, 83 kilos a la barra, 83 kilos para el primer intento de Francisco Lizana, Cruz San Fernando. Preparado José Alonso. Cambio de levantador, levanta José Alonso, Escuela Tinerfeña. Preparado Joel Antolín. Para el primer intento de Daniel García. También solicitamos peso 90 kilos, por favor. Primer intento a un Levantamiento nulo, repite. Mantenemos 83 kilos en la barra para el tercer y último intento de Joel Antolín del Club Zarauz. Preparado José Alonso. Cambio de peso, de levantador. 90 kilos para el primer intento de Claudio. Preparado Daniel García. Levanta José Alonso de la Escuela Tinerfeña. Preparado Héctor Soto.
barra 84 kilos. 84 kilos para el primer intento de Héctor Soto de Alfiera, preparado Edgar Vareiro. Para el segundo intento de Mario Morado, preparado Juan Rondero. Vamos, Héctor, ¿eh? Intento válido, 90 kilos para el tercer intento de Juan Rondero, preparado Noel Martínez. Levantamiento nulo, repite, dispone de 2 minutos. Para el tercer intento de Noel Martínez, preparado Agüero Moreno. Levantamiento nulo, repite, vuelvo a disponer de 2 minutos. Agua solicita más peso, 94 kilos, por favor. Tercer intento para Mario Morado. Guadalupe.
84 kilos en tarima A para el tercer y último intento de Héctor Soto de Alcira, preparado Edgar Barreiro. Levantamiento nulo. A la barra 85 kilos, por favor. 85 kilos para el primer intento de Edgar Barreiro, de Club Atrofilariego, preparado Yarek Ruiz. Levantamiento válido. Mantenemos 85 kilos para el tercer y último intento de Yarek Ruiz de la Escuela Tinerfeña, preparado Francisco Lizana. Levantamiento nulo. 86 kilos a la barra, por favor. 86 kilos para el primer intento de la arrancada de Francisco Lizana, de Club San Fernando, preparado Joel Antolín. Levantamiento válido. Mantenemos 86 kilos para el tercer y último intento de Joel Antolín de Zarauz, preparado Francisco Lizana.
perdón, 90 kilos a la barra, por favor, 90 kilos. Para el primer intento de Alan Picón, de la Escuela Tinerfeña, preparado Edgar Mareiro. Levantamiento nulo, repite. Mantenemos los 90 kilos para el segundo intento de Edgar Barreiro, durante los Finariego. Preparado Francisco Lizana. Levantamiento nulo, repite. Mantenemos 90 kilos para el segundo intento de Francisco Lizana, Cruz San Fernando. Preparado Alan Picón. Levantamiento nulo, repite, mantenemos 90 kilos. ...90 kilos para el segundo intento de Alan Picón de la Escuela Tinerfeña, preparado Edgar Barreiro. Levantamiento nulo, repite. Seguimos con 90 kilos en barra para el tercer y último intento de Edgar Barreiro del Club Atero Finariego. Preparado Francisco Lizana. Levantamiento válido. Mantenemos 90 kilos para el tercer y último intento de Francisco Lizana del Club San Fernando. Pide más peso, perdón. 90 kilos levanta Alan Picón de la Escuela Tinerfeña. Alan Picón, 90 kilos. Preparado Francisco Lizana.
Alan Picón también sube de peso. Auxiliares 91 kilos a la barra. Levanta Francisco Lizano. Levanta Francisco Lizano. Lo que diga, Francisco Lizano. Levantamiento válido. Seguimos con 91 kilos. Levanta Alan Picón. Preparado Nolan Gallardo. Levantamiento nulo. Auxiliares 100 kilos a la barra para el primer intento de Nolan Gallardo, del Molins de Rey, preparado Alejandro Martín. Kilos en tarima A para Nolan Gallardo, primer intento de arrancada, preparado Alejandro Martín. Cambio de peso, 102 kilos para Nolan. Reanudamos el tiempo. Levantamiento válido. 103 kilos para este levantador, dispone 2 minutos, preparado Alejandro Martín.
Levanta Nolan Gallar en tarima A, 103 kilos para su segundo intento en la arrancada. Preparado Alejandro Martín. Jueces, veredicto. Levantamiento nulo en tarima A. Repite, como 103 kilos Nolan Gallar. Dispone de 2 minutos. Cambio de peso en tarima A, por favor, 105. 105 tarima A, por favor, para el primer intento de Alejandro Martín, de la Forja, preparado Nolan Gallar. Levantamiento válido. 106 kilos a la barra, por favor. Rubén. Auxiliares, 107 kilos a la barra, por favor. 107. Para el tercer y último intento de Nolan Gallar de Maurice Rey, preparado Alejandro Martín. Levantamiento nulo. A la barra, 108 kilos, por favor. ...108 kilos para el segundo intento de Alejandro Martín de la Forja. Alejandro. 110 kilos en tarima A, por favor. Estoy grabando.
levantamiento válido. 111 kilos, por favor. Kilos en tarima para el tercer y último intento de Alejandro Martín de Club La Forja. Con este levantamiento finalizamos la modalidad de arrancar. Para el tercer y último intento de Alejandro Martín, Club La Forja. Levantamiento nulo.
chocolate. No, tengo que echar. En 2 minutos daremos comienzo a los tiempos. Por favor, jueces y auxiliares a sus puestos. Gracias. Vamos a dar comienzo a los 2 tiempos. En tarima A, 88 kilos para el primer intento de Joel López del club Alterofilia Ourense. Preparado Jesús González. Válido. 89 kilos a la barra, auxiliares para este mismo levantador. Dispone de 2 minutos. Preparado Jesús González. Cambio de peso, 90 kilos a la barra, por favor. 90 kilos para el primer intento de Jesús González de Gandía. Preparado ya de Cruz. Cambio de levantador, levanta Yarek Ruiz de la Escuela Tinerfeña, preparado Raúl Elvira. Cambio de levantador, levanta Raúl Elvira, Cruz San Fernando, preparado Joel López. Cambio de levantador de nuevo, 91 kilos, levanta
Joel López, Club Alternativa Orense, preparado Jesús González. Levantamiento nulo, repite, dispone de 2 minutos. Kilos en tarima A para el tercer y último intento de Joel López de Alternativa Orense, preparado Jesús González. Levantamiento nulo, auxiliares a la barra, 93 kilos, por favor. Para el primer intento de Jesús González de Gandía, preparado Raúl Elvira. Levantamiento válido. Seguimos con 93 kilos para el primer intento de Raúl Elvira del Club San Fernando, preparado Jesús González. Levantamiento válido. A la barra 94 kilos para este mismo levantador. Dispone de 2 minutos. Preparado Héctor Soto.
Cambio de peso, auxiliares 95 kilos a la barra. Para el primer intento de Héctor Soto de Alcira, preparado Yarek Ruiz. Levantamiento válido. 96 kilos, por favor. Para el primer intento de Yarek Ruiz de la Escuela Tinerfeña, preparado Héctor Soto. Levantamiento válido. Mantenemos 96 kilos para el segundo intento de Héctor Soto de Alcira. Preparado Jesús González. Cambio. 97 kilos, por favor. Auxiliares, 97 kilos para el segundo intento de Jesús González. Levantamiento válido. A la barra 98 kilos, por favor. Para el segundo intento de Raúl Elvira, de José Fernando, preparado por Soto.
Repite. 98 kilos en barra para el segundo intento de Héctor Soto de Alcira, preparado Raúl Elvira. Héctor Soto Piedras, peso levanta Raúl Elvira de Cruz San Fernando. Tercer y último intento con 98 kilos. Raúl. Un levantamiento válido. A la barra, 100 kilos, por favor, 100 kilos. Para el primer intento de Joel Antolín de Bezarauz, preparado José Alonso. Cambio de levantador, levanta José Alonso de la Escuela Tinerfeña, preparado Héctor Soto. Levantamiento válido. Mantenemos 100 kilos en la barra para el segundo intento de Héctor Soto de Alcira. Preparado Jesús González. Levantamiento válido. Mantenemos 100 kilos en barra para el tercer y último intento de Jesús González de Gandía, preparado Yannick Ruiz. David Losada, por favor. David Losada. Tenemos un problema técnico, vamos a esperar un momento.
Continuamos. 100 kilos en barra para el tercer y último intento de Jesús González de Gandía. Preparado Jared Ruiz. Levantamiento válido. 101 kilos a la barra, por favor. Para el segundo intento de Jared Ruiz de la Escuela Tinerfeña, preparado Héctor Soto. Levantamiento válido. Mantenemos 101 kilos para el tercer y último intento de Héctor Soto Alcira. Preparado Joel Antolín. Cambio de peso, 102 kilos, por favor. Para el primer intento de Joel Antolín preparado Héctor Soto. Venga, Joel, hostia. Levantamiento válido. Mantenemos 102 kilos para el tercer y último intento de Héctor Soto de Alcira. Preparado Jared Ruiz.
Levantamiento nulo. No, repetir el derecho. Repetir el derecho, por favor. Levantamiento nulo. A la barra, 103 kilos, por favor. Para el segundo intento de Joel Antolín de Zarauz. Preparado Edgar Barrillo. Cambio de peso, 105 kilos, por favor. Auxiliares tarima A, 105 kilos. Para el primer intento de Edgar Barreiro, preparado Francisco Lizana. Cambio de levantador. Levanta Francisco Lizana, preparado Joel Antolín. Cambio de levantador. Francisco Lizana. Levanta Joel Antolín del Club Zarauz. Segundo levantamiento con 105 kilos. Levanta en tarima A José Alonso de la Escuela Tinerfeña, 106 kilos, para su segundo intento en 2 tiempos, preparado Yarek Ruiz. Levantamiento válido. Seguimos con 106 kilos en la barra. Para el tercer intento de Yarek Ruiz de la Escuela Tinerfeña, preparado Joel Antolín. Levantamiento válido. A la barra, 107 kilos, por favor. 107 kilos. Para el segundo intento de Joel Antolín de Zarauz, preparado al anticón. Joel, hostia. Levantamiento nuevo, repite, después de 2 minutos.
107 kilos en tarima A para el tercer y último intento de Joel Antolín de Club Zarauz, preparado al Anticón. Venga, Joel, mayor. Levantamiento válido. A la barra, 110 kilos, por favor. 110 kilos. Para el primer intento de Anticón de la Escuela Tinerfeña, preparado Edgar Barreiro. Levantamiento nulo. Mantenemos 110 kilos para el primer intento de Edgar Barreiro del Club Alterofilapiego, preparado Francisco Lizana. Levantamiento válido. Mantenemos los 110 kilos para el primer intento de Francisco Lizana de Club San Fernando, preparado al Ántico. Cambio de levantador. Levanta Alan Picón de la Escuela Tinerfeña, preparado Francisco Lizana. Levantamiento nulo, repite, dispone de 2 minutos.
110 kilos, tercer y último intento para el anticón de la Escuela Tinerfeña, preparado Francisco Lizana. Levantamiento válido. Auxiliares 111 kilos a la barra. Para el primer intento de Francisco Lizana con San Fernando, preparado José Alonso. El levantamiento no lo repite, dispone de 2 minutos. ...111 kilos en barra para el segundo intento en 2 tiempos de Francisco Lizana, Cruz San Fernando, preparado José Alonso. Levantamiento válido. Mantenemos los 111 kilos para el tercer y último intento de José Alonso de la Escuela Tinerfeña. Preparado Francisco Lizana.
113 kilos. Para el segundo intento de Edgar Barreiro del Club Halterofilia Vigo, preparando Francisco Lizana. Levantamiento válido. Mantenemos 113 kilos para el tercer y último intento de Francisco Lizana del Club San Fernando, preparado Edgar Barreiro. Pide más peso, 114 kilos a la barra, por favor. Levanta Francisco Lizana. 114 kilos para su tercer y último intento en 2 tiempos. Preparado Edgar Barreiro. Levantamiento nulo. Mantenemos los 114 kilos para Edgar Barreiro, tercer y último intento en 2 tiempos. Preparado Nolan Gallo. Pide más peso, 116 kilos, auxiliares 116 para el tercer y último intento de Edgar Barreiro del Club Halterofilia Vigo, preparado Nolan Gallo. Levantamiento válido. Auxiliares a la barra, 125 kilos, por favor. 125 para el primer intento de Nolan Gallardo de Molins de Rey, preparado Alejandro Martín.
126 kilos, por favor, para el segundo intento de este levantador. Dispone de 2 minutos. Preparado Alejandra Martín. Cambio de peso, 128 kilos a la barra. Para el primer intento de Alejandra Martín del Club La Forja. Preparado Nolan Gallar. 125 kilos a la barra, por favor, primer intento para Eric Guadalupe. Alejandro, va fuerte. Ah, va fuerte. Vamos, Fuerte, va. vamos, vamos. Empuja fuerte. Levantamiento nulo. Repite, dispondrá de 2 minutos el mismo levantador. Preparado Nolan Gallar. ¡Vamos, vamos! Alejandro, vamos. Se puede, vamos. ¡Facilito, va! Vamos, empuja. Levantamiento válido. Auxiliares, 129 kilos a la barra para este mismo levantador. Dispone de 2 minutos. Preparado Nolan Gallar. Cambio de peso, 130 kilos, por favor. 130 kilos para el segundo intento de Nolan Gallar de Molins de Rey. Preparado Alejandro Martín.
válido. Auxiliares a la barra, 131 kilos, por favor. Para el tercer y último intento de Alejandro Martín de la Forja, preparado Nolan Gallar. Más cuidado, hubiera dicho. Mantenemos peso para el tercer y último intento de Nolan Gallar, de Molins de Rey. Cambio de peso, por favor. Marshall, corrija el peso. 132 kilos. Para el tercer y último intento de Nolan Gallar, de Molins de Rey. Con este levantamiento finalizamos la tanda. Nulo. Hemos finalizado la competición. Acuérdate que tengo algo tú. Sí, sí. ¿Te vas? ¿Marcha ya? Sí. Que si lo tienes aquí o me lo das en el box.
Brian Ibáñez de Plaza aseguró con dedos que la recuperación es terminada. Para los minutos se entregarán las medallas.
unos minutos procederemos a la entrega de la medalla de la categoría 81 masculino y 73 masculino, mejor en marca individual masculina y mejor posicionado en federación. Para ello requerimos la presencia de la sala de entrega del premio de don Pablo Junior, vicepresidente del Comité Nacional de Jueces de la Real Federación Española de Referería. Categoría 73 masculino, por favor. Tercer clasificado en la medalla de bronce por el Club Campeonato, Francisco Lizana. Segundo clasificado por el Club Molinos de Rey, Nola Gallar. Primer clasificado por el Club La Forja, Alejandro Martín. Tercer clasificado por el Club del Villarrico, Edgar Barreiro. Segundo clasificado por el Club Molinos de Rey, Nola Gallar. Y primer clasificado por el Club La Forja, Alejandro Martín. Vamos a la el Paralímpico. Tercer clasificado en la medalla de bronce por el Club Villarrico, Edgar Barreiro. Segundo clasificado, subcampeón de España, categoría 73 por el Club Molinos de Rey, Nola Gallar. Primer clasificado, medalla de oro, campeón de esta categoría 73 kilos, 17 por el Club La Forja, Alejandro Martín. Por el Club de